Sí, la fotosíntesis utiliza efectos cuánticos, aunque su funcionamiento no depende exclusivamente de ellos. La fotosíntesis es un proceso biológico complejo que convierte la luz solar en energía química mediante una serie de reacciones bioquímicas. En las últimas décadas, la investigación ha revelado que algunos aspectos clave de la fotosíntesis involucran fenómenos cuánticos, lo que ha llevado a un interés creciente en la intersección entre la biología y la física cuántica. Fenómenos cuánticos en la fotosíntesis. 1. Coherencia cuántica. Uno de los descubrimientos más notables es que durante la transferencia de energía en los centros de reacción de las plantas, como las proteínas de antena en los cloroplastos, las excitaciones electrónicas, conocidas como excitones, se mueven de manera coherente. Esto significa que las partículas interactúan como ondas cuánticas, explorando simultáneamente múltiples rutas para transferir energía de manera extremadamente eficiente. Este fenómeno ha sido observado en organismos fotosintéticos como bacterias y algas. 2. Tunelización cuántica. La tunelización cuántica, un fenómeno en el que las partículas atraviesan barreras de energía que serían imposibles de superar según la física clásica, también parece desempeñar un papel en ciertas reacciones enzimáticas relacionadas con la fotosíntesis. Por ejemplo, la conversión de energía luminosa en energía química puede implicar procesos en los que los electrones o protones tunelen a través de barreras energéticas. 3. Entrelazamiento cuántico. Aunque menos estudiado, hay evidencia teórica y experimental que sugiere que el entrelazamiento cuántico podría estar involucrado en la optimización de la transferencia de energía en los sistemas fotosintéticos. El entrelazamiento permite que las partículas permanezcan correlacionadas incluso a grandes distancias, lo que podría facilitar una comunicación ultrarrápida entre moléculas. 4. Interferencia cuántica. Durante la transferencia de energía en los complejos fotosintéticos, las trayectorias posibles de los excitones pueden interferir constructiva o destructivamente, similar al experimento de la doble rendija en física cuántica. Esto permite que la energía sea canalizada de manera eficiente hacia los centros de reacción, minimizando las pérdidas. Evidencia científica y tecnologías usadas. La fotosíntesis utiliza fenómenos cuánticos en ciertas etapas, especialmente en la captura y transferencia de energía. A continuación, te explico paso a paso y más claramente. Cuando una molécula de clorofila, u otro pigmento, absorbe un fotón de luz, la energía excita un electrón a un estado superior. Esta energía no viaja de manera clásica, como una pelota pasando de molécula en molécula, sino que se distribuye en forma de onda por múltiples rutas simultáneamente, a través de un proceso llamado coherencia cuántica. Los experimentos, por ejemplo, con complejos como el FMO en bacterias fotosintéticas, han mostrado que la energía prueba varios caminos a la vez y elige el más eficiente para llegar al centro de reacción donde se transforma en energía química. Esto implica dos fenómenos típicos de la física cuántica. Superposición. La energía no sigue un solo camino sino muchos al mismo tiempo. Coherencia cuántica. Mantiene esa superposición durante un breve periodo, del orden de femtosegundos a picosegundos, para optimizar la transferencia. Ahora, la fotosíntesis completa no es un proceso puramente cuántico, solo algunas fases tempranas de captura y transferencia energética muestran este comportamiento. Importancia de los efectos cuánticos. La eficiencia de la fotosíntesis, que puede superar el 95% en algunos organismos, ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo. Los efectos cuánticos mencionados contribuyen a esta alta eficiencia al permitir que la energía se transfiera rápidamente y sin pérdidas significativas. Esto es particularmente importante en entornos naturales donde la luz solar es variable y las plantas deben adaptarse rápidamente a las fluctuaciones de intensidad lumínica. Podemos concluir que la fotosíntesis no solo es un proceso bioquímico clásico, sino que también aprovecha principios de la mecánica cuántica para optimizar la captura y transferencia de energía. Estos efectos cuánticos, como la coherencia, la tunelización y posiblemente el entrelazamiento, son cruciales para entender cómo las plantas y otros organismos fotosintéticos logran ser tan eficientes en la
Conversión de energía luminosa en energía química. En resumen, la fotosíntesis sí utiliza efectos cuánticos. Y estos fenómenos están siendo estudiados activamente para inspirar nuevas tecnologías en áreas como la energía solar artificial y los materiales cuánticos. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.